Muy buenas tardes, les habla el ingeniero Eliud Hernández de Sigurat. El día de hoy, digamos que la intención es presentar una edificación que vamos a hacer desde cero. Lo voy a hacer en CIPECAD, vamos a hacer una estructura desde, digamos, desde los cimientos hasta toda la elevación de la superestructura y utilizaré como referencia, en este caso, la norma E030 de Perú. También haré comentarios de cómo se pudiera aplicar la norma NCR10, la norma venezolana, en fin, cualquier otra norma latinoamericana que sea prudente comentar. Haré comentarios de cómo aplicar la norma E030 que estaba inicialmente, que ha estado siempre vigente, y voy a comentar cómo podría entonces introducirse, por ejemplo, el espectro de la nueva norma, la que recientemente está, digamos que acaba de salir, en este caso la última versión de la norma E030. Y también extenderé esta explicación, como lo dije hace unos minutos, a lo que es la aplicación, por ejemplo, de la norma NCR10, la norma venezolana, si alguien quisiera aplicar la AC7 de 2010. Veremos varias cosas interesantes y bueno, y llegaremos a obtener incluso el armado y el detallado de esta estructura. Bien. Bueno, vamos a iniciar de una vez. Fíjense. Presento un poco la estructura a la cual queremos llegar. Vamos a verla de forma global. Esta es la estructura que vamos a desarrollar. Yo la tengo ya modelada en CIPECAD, pero la vamos a hacer desde cero. Pero quería aprovechar que vieran la estructura final, la estructura ya, digamos, desarrollada. Es una estructura de 3 niveles que tiene un pequeño volado en estos 2 niveles, nivel 1 y nivel 2. Vamos a desarrollar unas cimentaciones, en este caso de cabezales y pilotes, que son lo que serían unas cimentaciones profundas. Esta sería básicamente lo que vamos a desarrollar. Y bueno, así se ve la cimentación en general. Esto es lo que haríamos, ¿no? A nivel de entrada de columnas, tenemos ya aquí el mapa de columnas y tenemos también, por supuesto, las entradas de vigas. Vamos a llegar a ver detallado, vamos a ver todos los resultados que involucra hacer este diseño. Bien. Perfecto. Vamos entonces a iniciarlo. Yo voy a abrir un nuevo archivo, hacer uno nuevo, y vamos a decir que precisamente este edificio de 3 niveles, y vamos a poner ejemplo, y pondremos 310316. Bueno, lo podemos guardar. Lo podemos guardar aquí en los modelos. Bien. Fíjense, un aspecto interesante siempre es que al iniciar un modelo, por ejemplo, en este caso en CIPECAD, vamos a tener diferentes opciones. Y dentro de ellas, la más simple, por supuesto, es la obra vacía, pero también se puede importar una obra de CIP3D desde un archivo de XF o de WG, desde un fichero IFC. Y hay aquí ejemplos de introducción, en este caso con DXF y DWG y con ficheros IFC. Pero para este caso, para hacerlo más simple, voy a utilizar una obra vacía. Esta obra vacía, yo puedo aquí, en primer lugar, especificar el material con el que voy a trabajar, por ejemplo, F'C 280, que fíjense que puedo trabajar con diferentes calidades de concreto para losas, fundación, columnas, muros. Las barras, los pernos si aplicara, si tuviéramos estructuras metálicas.
Aquí están las normas. Yo voy a, por ejemplo, a trabajar, en este caso, en primer lugar, con el hormigón NTE 060 de Perú, que sería consecuente con la acción sísmica de la E030. O sea, si aplico la E030 sísmica de Perú, utilizo la norma de diseño en concreto armado, la E060. Pero también podría aplicar, en teoría, cualquier otra norma, ¿no? Siendo consecuente, utilizaré esta misma norma que sabemos es referencia de la CI 318. Eso está claro, ¿no? Y aquí entraríamos a la acción sísmica. Pero primero vamos a generar la estructura y luego iremos a la definición de esta acción sísmica. Esto es algo genérico y aquí podemos entrar cuantas veces lo necesitemos, o sea que no tenemos inconveniente en salir y volver a entrar. Bien, le doy a aceptar y voy a la introducción, plantas y grupos. Vamos a decir allí que vamos a introducir plantas sueltas para que sean independientes unas de otras. Vamos a decir que son 3 plantas. Pondremos que este es nivel 3 o piso 3. Vamos a decir nivel 3, nivel 2 y nivel 1. Aquí damos la altura. Vamos a trabajar con 3.5 metros. Y lo que sería la carga variable, la carga viva, vamos a trabajar con 0.25 toneladas metro cuadrado, equivalente a 250 kilos por metro cuadrado. Y vamos a trabajar con una carga muerta adicional al peso propio de 0.34. Trabajamos entonces 0.25 y 0.34 toneladas metro cuadrado. Fíjense que esto se genera de forma global en toda la planta. O sea, no va a ser necesario agregar cargas por losas, sino que esto ya carga todo el nivel. Hay un aspecto interesante, antes de empezar, si así lo quisiera, que es la introducción de una plantilla de XF de WG. Fíjense, yo puedo tener una plantilla CAD en DWG, que podríamos decir es la arquitectura. Y fíjense cómo acá tendríamos esa plantilla. Y si yo le digo aceptar, la veo en el modelo. Y perfectamente me puede servir de guía para yo generar toda la estructura. Aquí estaríamos a 6 metros. Esta está a 5 metros. Esto está a 5 metros. Y tengo toda la guía para iniciar mi estructura a partir de allí. Sería como una especie de líneas de grid, pero que han sido obtenidas a través de una plantilla de XF. Si no la quiero utilizar, simplemente entro a la plantilla y le quito que no sea visible. Y quedaría de esta forma, que es como voy a iniciar para hacerlo lo más simple posible. Vamos a trabajar con columnas de 50 por 50 y con vigas de 40 por 50. Entonces, voy a introducción, columnas, una nueva columna, y le digo entonces que son columnas de 50 por 50. Fíjense que en principio tiene vinculación exterior, que eso significa que está empotrada a la base. Si yo quisiera conectar esa columna en la base a una losa de fundación, por ejemplo, que sería otro elemento estructural, tendría que decirle sin vinculación. Y en ese caso se uniría a elementos de fundación como losas o vigas de cimentación. Aquí podría cambiar coeficientes de pandeo, coeficientes de empotramiento, coeficiente de rigidez axial, recubrimientos y resistencia del hormigón específico para esta columna. Y le digo que va del nivel 3, de la fundación al nivel 3. Aquí es que
Por ejemplo, la columna que vaya al nivel 2 tendría que yo especificarle que va hasta el nivel 2. En este caso va hasta el nivel 3. Y acá, si yo quisiera cambiar a una columna que fuese metálica o una columna que fuese mixta o circular, es que tendría la opción de hacerlo. Por ahora lo dejo así. Sería la C1. Y la ubico, por ejemplo, acá. La siguiente estaría a 6 metros. Fíjense, me pongo sobre la línea, es muy sencillo. Y le digo que está a 6 metros. Y voy construyendo prácticamente yo de forma general, de 6 metros, todo mi sistema. Esta está a 5 metros. Luego estas estaban a 5 metros. Es muy sencillo, solo me paro ahí. Y bueno, ya cuando llego a este caso, ya detecta de forma general. Voy a hacer todas primero así, porque esta la voy a tener que cambiar. Si todas las hago así, por ejemplo. Esta la hago otra vez a 5. Y esto viene así. Pero recuerden que de forma general, estas columnas C4 y C8 quedan más bajo. Quedan por debajo. Entonces, si lo vemos en 3D, si voy a entrada de vigas y veo el 3D, estaría viendo todas las columnas que llegan al tercer piso. Pero sabemos que, como lo había presentado originalmente, estas columnas deben quedar por debajo. Entonces, es muy sencillo ir a columnas, editarlas, tocar, por ejemplo, esta y decirle que en vez de llegar al nivel 3, llega al nivel 2. Igualmente, esta en vez de llegar al nivel 3, llega al nivel 2. Y ahora sí puedo ir a vigas y darle 3D. Esa es la primera parte interesante, ¿no? Ya tengo ahí, digamos, mis columnas. Bueno, teniendo las columnas y colocándome en la pestaña de entrada de vigas que vemos aquí en la parte inferior izquierda, digo entrar viga. Ya he puesto mis columnas, por supuesto. Ahora voy a entrar viga. Tengo una familia de vigas planas, vigas descolgadas, celosía, vinculación exterior, pretensadas, vigas de fundación, vigas de borde y vigas metálicas. Dentro de toda esta familia utilizo la viga descolgada, que es la viga típica, y utilizo una viga descolgada rectangular. Ancho 40 centímetros, altura 50 centímetros. Y simplemente lo que hago es unir. Voy uniendo estas vigas. De esta forma. Este signo de interrogación que se va generando allí es porque una vez que encierro un elemento, digamos que se encierra entre 4 vigas un espacio, allí se supone que habrá una losa y el programa me pregunta qué va a haber allí. Si una losa maciza, una losa nervada o es hueco. Entonces, sería muy sencillo definir aquí la losa, pero antes voy a establecer el volado. Por lo tanto, yo quiero generar aquí un volado de 1,50 m. Le digo viga, prolongar viga, y aquí le digo que voy a prolongar la viga un tamaño de 1,50 m, la viga que es prolongada, la viga que toque. Fíjense que es muy sencillo. Y ahora, si pudiera agregar, por ejemplo, la losa. En el caso de la losa,
incorporo una losa dentro de las opciones que hay. Voy a tomar una losa maciza y le voy a decir que es de 18 centímetros, paralelo a una viga. Lo que hago es tocar el paño y paralelo a la viga que toque se generará al menos una dirección de carga. Faltaría esta parte. Y lo que vamos a hacer es colocar una nueva viga, pero ahora la familia de vigas sería, por ejemplo, la viga de borde no estructural, que sería de 25 centímetros de ancho. Pero vale la pena también destacar que utilizamos dentro de estos comandos el movernos alineados a la izquierda. Fíjense la ventaja de alinearse a la izquierda, que es que cuando dibujo la viga, se dibuja hacia adentro, hacia la derecha. Entonces mantiene el borde exterior a la misma longitud que yo había colocado el volado. Y por tanto ahora la losa, que sería igual a la que había hecho, sería así. Como lo vemos en 3D, tenemos ya el primer nivel. Es muy sencillo. Ya tenemos el primer nivel. Bien. Entonces ahora lo haría en el segundo nivel y en el tercer nivel. Los 350 metros están hasta la parte superior, o sea, digamos, está hasta la parte superior de las vigas. Es decir, estaría hasta el tope de la viga, o sea, estaría enrasado tanto el tope de la viga como el tope de la losa, como es realmente una edificación. Lo típico, ¿no? Estas dimensiones de la columna fueron en base a algo. Bueno, ya habían respondido, pero evidentemente eso me lleva a un tema de predimensionado. Fíjense algo interesante. Normalmente, las vigas, la altura de la viga, se selecciona en una relación de la luz entre 10 y la luz entre 12. ¿Bien? ¿Qué puede, digamos, afectar esta relación luz entre 10 y luz entre 12? Cuando tenemos cargas muy elevadas, se suele utilizar la luz entre 10. O sea que para 6 metros hubiésemos tenido 60 centímetros. Pero para cargas que son moderadas, como es las cargas de esta estructura, podemos perfectamente llevarlo a la luz entre 12 como tope. Acá estamos utilizando 50 centímetros de alto en 6 metros. O sea que estamos básicamente como la luz entre 12. 50 centímetros es una altura bastante coherente para una luz de 6 metros. La inercia de la columna debería ser como mínimo, obviamente, la inercia de la viga. Si tenemos una viga de 40 por 50, la columna en su dimensión, digamos, paralela a la viga, al menos debería tener 50 centímetros. Sería lo ideal. Porque obviamente si tenemos una inercia de columna inferior a la inercia de viga, estaríamos propiciando un sistema de viga fuerte, columna débil, que sería contraproducente en el diseño sismo resistente. Entonces, tomando en cuenta que las dos vigas tienen 50 centímetros en cada dirección, es ideal que al menos tenga 50 centímetros la columna en cada dirección. Y eso nos lleva a la mínima dimensión que deberíamos tener de columnas para una edificación. ¿Estamos claros? Esto al final, por supuesto, cuando se hace el análisis y el diseño, se comprobaría si estas dimensiones están bien o no. Y si no lo están, se incrementarían. Pero por condición mínima, al menos establecer la dimensión de la columna como la dimensión de la altura de la viga es algo coherente. La longitud del vuelo es 1,50 desde el eje. Desde el eje de la columna. ¿Estamos claros? Una consulta, ¿cuánto es el ancho en el predimensionado de la viga? 40 centímetros. ¿Por qué 40 centímetros? Porque lo ideal
lo ideal es que las vigas tengan entre 70 y 80% de la altura. Es una viga, pudiéramos decir, bien dimensionada. Por lo general está entre un 70 y un 80% de la altura de la viga. Si fuera un 70, considerando que es 50 centímetros, estaríamos hablando de 35 centímetros. Y ya llevándolo a 80, estaríamos en 40 centímetros. Entonces, entre 35 y 40 sería el ancho ideal para que se comporte como una viga, porque las vigas tampoco deberían ser cuadradas. No es un buen comportamiento. Y tampoco pueden ser muy delgadas, muy esbeltas, en términos de su altura y su ancho. Una buena proporción, como mínimo, al menos sería el 70%. ¿Estamos claros? ¿El CIPECAT trabaja con malla de elementos finitos? Sí. Por supuesto, hay un modelo de elementos finitos en las losas y en los muros, en los elementos de área para hacer el análisis. Eso está claro. ¿Cuál sería el predimensionado de ideal de la viga por esbeltez? Que el ancho al menos sea el 70% de la altura de la viga. En este caso, lo mínimo que se debería colocar para una viga de 50, idealmente sería 35 centímetros para evitar problemas de torsión y evitar problemas de resistencia al cortante. ¿Que puede ser 30? Podría ser, pero estamos hablando de condiciones ideales. ¿Pero por qué predimensionamos los 50 centímetros de alto? Bueno, es que la experiencia nos ha dado que cuando nos manejamos en la luz entre 12, en este caso, que sería 600 entre 12, que nos daría aproximadamente 50 centímetros, cuando tenemos esas dimensiones de viga, los aceros requeridos por flexión están en el orden correcto, se mantienen en una cantidad que es manejable a nivel de lo que sería la parte constructiva, y también obtendríamos secciones dúctiles. Recuerden que todo el diseño que hacemos persigue que las estructuras sean dúctiles. ¿Y qué le da ductilidad a una viga? Que tenga poca cantidad de acero de refuerzo. Una viga que tiene mucho acero de refuerzo es una viga de comportamiento frágil y lo que conocemos como sobre reforzado. Para perseguir un diseño dúctil subreforzado, debemos mantenernos aproximadamente entre 3 y 4 veces el acero mínimo, y eso lo logramos cuando tenemos una buena altura de viga que está en el orden de la luz entre 10 y la luz entre 12. ¿Estamos claros? En el caso de la losa, estos 18 centímetros o 20 centímetros, si se pudiera poner en general, en el caso de la losa, digamos que normalmente la predimensionamos como la luz entre 30, la luz entre 35. Se mueve en ese rango, ¿no? Si nos enfocamos, por ejemplo, en la luz entre 30, estaríamos hablando de que para 600 centímetros, entre 30 nos daría 20 centímetros. El menor valor podría ser ya entre 34 y 35, una losa de 17 centímetros más o menos. O sea que elegir 18 está en un promedio. Si vemos que la flecha no cumple o el acero que nos pide es muy elevado, subiríamos el espesor de 18 a 20 centímetros. Esto que les estoy diciendo está prácticamente en todas las normas. Si revisamos el ACI 318, si revisamos la norma NCR10, la norma peruana, la venezolana, todos porque son lineamientos muy genéricos. Y son producto también de muchos años de experiencia haciendo proyectos, que evidentemente es un valor agregado importante. Cuando uno está dedicado a esta área, bueno, empieza a encontrar un patrón de conducta, y estas son las cosas que se van impartiendo de generación tras generación. Entonces, por eso es que al final los criterios son mucho más importantes que cualquier cálculo estructural. Lo que explica son las dimensiones mínimas de los elementos. No necesariamente las mínimas, las ideales. Las ideales para tener una estructura coherente. Habrá dimensiones mayores en algunos casos, pero esto que les estoy diciendo está muy cerca de la concepción de una estructura óptima.
está muy claro que si esta estructura en vez de tener 3 pisos, tuviera 20 pisos, las columnas del primer nivel van a ser mucho más grandes por la presencia de la carga axial. Pero lo que estamos hablando en el caso de la columna es las dimensiones mínimas que debería tener respecto a la viga para que prevalezca una conducta de columna fuerte y viga débil. Ahora, la altura de la edificación, por supuesto, va a incidir en las dimensiones de las vigas. Pero esto, vigas y columnas, pero esto es partir de un predimensionado lógico. En el caso de la losa, repito, uno prácticamente siempre dimensiona en un rango entre la luz entre 30 y la luz entre 35. Y yo en las losas macizas estoy normalmente en un promedio. Utilizo la luz entre 32, luz entre 33 aproximadamente. O sea que es algo que es típico. Las normas de hecho lo tienen. Si revisan cualquier libro de diseño de losas, les dará estas referencias, ¿no? Entonces, es algo típico. En este caso, por ejemplo, apliqué la luz entre 33 de forma exacta. Si ustedes dividen 600 entre 33 da 18. Y cuando corremos la estructura, vemos que hay alguna lógica. Es diferente, está predimensionado si estuviésemos hablando de losas nervadas, de losas reticulares, que son nervios en 2 direcciones. Al final, esto está enfocado, en este caso, a losas macizas. No es igual a otro tipo de losas. Estamos hablando, por supuesto, de losas de concreto armado. Muy bien, teniendo en cuenta este primer nivel, subo al nivel superior, que sería nivel 2. Le digo grupos, copiar de otro grupo, toco el primer nivel y todo lo que tenía en el piso 1 o en el nivel 1 pasa al nivel 2. Y luego lo hago en el nivel 3. Que aquí simplemente vuelvo a generar la viga. Lo voy a repetir. Sería 40 de ancho, 50 de alto. Y simplemente aquí, ubicándome en la parte de centro, completaría mis vigas. Aquí estaríamos completando. Igualmente hacemos la losa. Y tendríamos ya la estructura, que es la misma que les había presentado al inicio. Fíjense que nos tardamos pocos minutos en generar esta estructura, que realmente es bastante sencilla. Bien. Esta estructura tiene las cargas, tiene una altura de 3.5 metros entre nivel, tiene las vigas de 40 por 50, las columnas de 50 por 50. ¿Y qué deberíamos hacer ahora? Definir una serie de configuraciones generales antes de correr la estructura y también definir la acción sísmica. Entonces, ahí es donde vamos. Ahora, a obra, datos generales. Y fíjense que estando aquí en datos generales, yo decido utilizar la norma sísmica que quiera. Ejemplo. Supongamos que quiero utilizar la NCR10, la de Colombia. Marco Colombia y tengo entonces acción sísmica en X, acción sísmica en Y, el método dinámico o estático equivalente, la definición del espectro, ¿verdad? Todo lo que sería la definición del espectro. Tendría los parámetros de cálculo, el sistema estructural, si es una geometría regular o irregular, la tipología de la estructura, la zona sísmica, la microzonificación sísmica, que en este caso aplica para la NCR10, en función a la zona que estaría involucrado la acción sísmica, y vería incluso el espectro elástico de cálculo que estaría dividido después por el factor de reducción de respuesta. O sea que en realidad es bastante simple. De hecho, se aplicó, por ejemplo, la de Venezuela, igual, método dinámico, estático, parámetros de cálculo, el valor de reducción de respuesta en función del sistema estructural, el tipo de terreno, que sería el tipo de suelo,
Igualmente la tipología, la zona, el grupo que va asociado al nivel de importancia y también tendría el espectro de cálculo. Y si busco Perú, que es el objeto de este seminario, diría método dinámico. Sabemos que hay un método estático, acción sísmica en X y en Y, la definición del espectro según norma o especificado por el usuario. Si queremos aplicar la última norma E030 que acaba de salir, que acaba de estar publicada, digamos, en su última versión y que todavía no está incluida en el CIPE, pero que en los próximos días ya estará incluida porque se está actualizando el software con esta última norma, habría que introducir el espectro manualmente. Eso implica dar valores de periodos y valores de aceleración no dividido entre R. O sea, valores, digamos, aquí se introduce el espectro elástico. Entonces, periodos y aceleraciones. Esto quedaría aquí por valores y lo tomaría el programa para hacer el análisis. Porque sería un espectro de usuario. Cuando ya esta norma esté actualizada en CIPECAD, simplemente le decimos según norma. Yo para este ejemplo voy a utilizar la norma que ya está incluida en esta versión en CIPECAD. Parámetros de cálculo. La fracción de sobrecarga de uso, en este caso 0.5, que sería la parte que se asocia a la carga variable para transformarla a masa. El coeficiente de reducción, por ejemplo, el R, fíjense que nos dice que para hormigón armado, pórticos, el valor en estructuras regulares sería 8. La geometría en altura es regular. Aquí me dice que si el valor del cortante dinámico total en la base obtenido después de realizar la combinación modal no puede ser menor que el 80% del corte estático para estructuras regulares y el 90% del corte basal estático para estructuras irregulares, de acuerdo al artículo 11 de la norma. Tendría la zona sísmica, voy a dejar la zona 3. La altura del edificio, 10.5, pues a partir de esta altura el programa va a calcular el periodo estático, que conocemos como TSUA, es la altura entre 35, para estructuras que sean solamente de pórticos, y que esto permitirá obtener el corte estático con el que se compara luego contra el corte dinámico. El tipo de suelo, que lo mantenemos como suelo intermedio. La categoría del edificio, a nivel de importancia, vamos a ponerle tipo B. El número de modos de vibración. Recuerden que como es un análisis dinámico, hay n grados de libertad y n modos, y de todos estos modos de vibración nos interesa que se alcance más del 90% de la masa participativa. Fíjense, 90%. En cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa de la estructura. Pero deberá tomarse en cuenta por lo menos los 3 primeros modos predominantes en la dirección de análisis. Le puedo decir según norma o que al menos alcance, como suelo hacerlo yo, un 95% para no estar tan al límite de la norma. Aquí le digo que verifique la condición de cortante basal, le pongo precisamente según norma, y tengo todos los parámetros. Ahora bien, esto es objeto de revisión del ingeniero que debe saber qué está haciendo. Está claro que si vamos a hacer un análisis sísmico en una edificación, en cualquier programa, debemos estar conscientes de las diferencias que hay de un análisis dinámico modal a un estático, de qué implica la fracción de uso, de cómo son las zonas sísmicas, de cuándo una estructura regular es irregular, qué implica el factor de reducción de respuesta, en fin. Todo lo que aquí me va preguntando el CIPECAD, yo debo tenerlo claro como ingeniero que estoy haciendo el análisis estructural. Lo que estoy exponiendo en esta presentación es que toda la información está de forma explícita aquí, porque la mayoría de estos signos de interrogación me van guiando
para yo tener claro toda su aplicación. Aquí estaría el espectro de cálculo, que luego se dividirá entre 8, que sería el factor de reducción de respuesta, para aplicar el espectro inelástico. Le doy a aceptar y ya estaría aquí aplicada la norma técnica E.030 del Perú, así como pude haber aplicado cualquier otra. Porque en realidad la predicción sísmica es prácticamente similar en todas las normas. En este caso estamos considerando que la estructura es regular. No parecerá presentar mayores problemas de irregularidad, pero bueno, habría que en tal caso hacer algunos cálculos para saber si sufriera alguna irregularidad. Como estamos teniendo las mismas vigas, las mismas columnas, y no hay mayor cambio geométrico, no habría por qué calificarla como irregular. Bien. Y en este primer análisis no estamos tomando en cuenta los elementos, digamos, no estructurales. No estamos involucrando, por ejemplo, por ahora, lo que sería la tabiquería, por ejemplo. Pero pudiéramos incorporarla si fuese el caso. Fíjense que yo le pudiera decir al programa elementos constructivos y pudiera decirle que quiero que interactúen con la estructura y por lo tanto, digamos que puedo incorporar el efecto que le generaría la tabiquería a la rigidez de la estructura. Aquí incluso puedo utilizar efectos de amplificación de esfuerzos por planta, porque entendiendo que cuando hay irregularidades, las normas nos indican aplicar factores de mayoración de carga en esos pisos, como una especie de penar, que en ese nivel hay irregularidad, como por ejemplo puede ser el entrepiso débil o el entrepiso blando. Entonces el programa nos permite aquí definir por nivel factores de amplificación para cortantes y momentos. Aquí en interacción con la estructura, y aquí no se considera. Por ahora no lo voy a considerar. Voy a decir no considerar porque no estoy en este caso aplicando esta consideración en el análisis. Lo importante ahora, teniendo el sismo definido, es configurar las barras por posición. Este es un aspecto fundamental, un aspecto muy importante, porque aquí establecemos todas las condiciones que tendrá el proyecto a nivel de disposición del acero en vigas, en columnas, en losas, en fundaciones, todo, absolutamente todo. Vamos a verlo. Entro allí, barras por posición. Y vean, primera parte, en columnas, tabiques, muros y ménsulas. En las barras estoy utilizando grado 60, que es un FY de 4200 típico que manejamos. Si le digo aquí, hago un clic, veo lo siguiente, tablas de armado. Lo primero que puedo ver son las tablas de armado de columnas. Noten lo siguiente. Primero, armaduras longitudinales. Yo puedo editar el diámetro de las armaduras longitudinales. Por ejemplo, es ilógico trabajar con barras de media. Puedo trabajar con barras de 5 octavos, de 3/4, 7 octavos y 1 pulgada. A nivel de acero longitudinal. Incluso pudiera prescindir de 5 octavos. Si quisiera. Pero bueno, la voy a dejar. A nivel de acero transversal, pudiera tener 3 octavos y media. Pero, por experiencia en este tipo de columnas, que siempre tienen, cuando están sometidas a sismo, grandes demandas por confinamiento y por fuerza cortante, voy a establecer solo barras de media. Al dejarle solo la opción de barras de media, ayudo al programa a la solución, porque en la medida que yo le dé muchas variantes, tendrá muchas opciones que presentarme y
es más complejo para el programa. Si yo tengo experiencia y sé que este tipo de columnas suelen dar a ceros de media, por ejemplo, si fuese el caso, yo desmarco estas opciones y me quedo solo con aceros de media, o bien porque me interese aplicar acero de media porque tengo ese material. O sea, simplemente porque en la obra lo tengo. Entonces ahora yo utilizo transversal media y puedo dar un margen para el acero longitudinal. Lo otro que hago es aplicar una matriz de esta forma. Que nunca exista en la cara un diámetro mayor que en la esquina. Fíjense, cuando en la esquina hay 3/4, no permito que en la cara haya 7/8. Sería esta condición. Yo la desmarco para que siempre en la esquina al menos tenga el diámetro de la cara. Aquí marco esta opción para que se activen todas estas. El diámetro del estribo secundario siempre es igual al principal y voy a establecer para este proyecto una condición de separación libre mínima de 10 centímetros. Cuando le digo de hecho disposición de los estribos, fíjense que entro a una configuración mucho más compleja. Por ejemplo, es típico que por la norma yo tenga necesidad de atar una barra de forma intermitente. O sea, lo normal, por condiciones de confinamiento, es que yo establezca que esta separación entre la barra 1 y la barra 3 no supere 35 centímetros. General. O sea, cada 35 centímetros debe haber al menos un gancho que vaya confinando y de manera ideal una ligadura cerrada, estribo cerrado. Entonces, es muy típico que tengamos cada 2 barras, otra barra, cada 2 barras longitudinales, una barra de confinamiento. Esto está en la CI y está en este caso en la norma E060. Es muy típico. Por eso es que aquí me está preguntando si indicar el número mínimo de barras longitudinales que deben estar atadas por ramas de estribo. Yo puedo atar todas, una de cada 2, una de cada 3, una de cada 4, una de cada 5. El usuario es el que lo establece. Pero viene una de cada 2 porque es lo típico normativo. Y de hecho también es muy típico que no exista una separación más allá de 15 centímetros entre una barra no atada y la siguiente barra atada, para precisamente no pasar de estos 35 centímetros totales que garantizan que se genere una ligadura cerrada. Lo otro, es típico utilizar que para el estribado principal, el que bordea, se utilice un cerco perimetral y permitir el uso de estribos secundarios cerrados cuando el estribado principal sea perimetral, lado mínimo del cerco 15 centímetros. Y aquí también, si tengo dudas de aplicación, sería esto. Fíjense, cada 3 barras o cada 2 barras. Esto es lo que me está preguntando. Número máximo de barras que abarca cada estribo cerrado. O 2, o 3, o 4, o 5, lo que yo disponga. Y en el caso de circulares, bueno, no tengo circulares, así que es irrelevante, ¿no? Y en este caso la rama, estamos haciéndole una rama recta, pero con ganchos de 135 grados. Pudiera ser así, pudiera ser cerrada, completa, pudiera ser así. Viene así porque es lo típico que utilizar. Entonces, todas estas opciones que van generando. De hecho, si le digo ver las armaduras generadas, claro, hay que seleccionar aquí. Permítanme un segundo. En circulares también hay que activarlo para que no quede al aire. Y ahora sí. Si le digo ver las armaduras generadas y pongo 50 por 50, yo estaría viendo de una forma preliminar
todas las posibles soluciones que me va a ofrecer el programa. Sí, de repente voy a tener este tipo de consideraciones. Fíjense. Entonces son ya predeterminadas columnas que el programa va a utilizar en la solución, lo cual es bastante interesante. Después las podemos editar, pero van a aparecer por defecto cualquiera de las que están aquí establecidas. Le puedo decir grabar como opciones por defecto. Y también noten que hay una cuantía mínima del 1%, una cuantía máxima del 6% que también puedo editar. Y en fin, bueno, toda la información restante. Esto era solo aquí. Pero si tuviera tabiques y muros o ménsulas, también lo cambiaría. Dimensionamiento y comprobación. Si quisiera reducir la longitud en el último nivel. En disposición de armado, por ejemplo, disposición de barras para lo que sería la unión de tramos cortos y la longitud máxima de barras verticales. El redondeo de la longitud de barra, que siempre lo tengo en 5 centímetros. Por ejemplo, el recubrimiento, que pudiéramos establecerlo en 4 o 3 centímetros, dependiendo de lo que necesitemos imponer. A nivel de los esfuerzos, puedo alterar el coeficiente de empoderamiento, coeficiente de rigidez axial, coeficiente de torsión. Tengo toda la información. Algo importante en las disposiciones de armado sería, por ejemplo, empalmar en la zona central del tramo, que sísmicamente nos impone la norma que los empalmes se hagan en la mitad de la columna. Aquí ya está marcado empalmar en la zona central del tramo como por defecto. Y así iríamos estableciendo todas las disposiciones una a una. Esto puede quedar guardado como una configuración predeterminada y no habría que hacerlo cada vez que se inicia un programa. Podríamos tomar estas como configuraciones de preferencia, precisamente por eso el programa nos dice grabar como opciones por defecto, porque cada vez que yo entre ya esté por defecto. En el caso de las vigas, fíjense, en vigas, tengo algo similar. Tablas de armado en vigas. Por ejemplo, la armadura transversal. Aquí yo le voy a decir de la armadura transversal cuáles diámetros voy a trabajar. Me va a quedar con barras de 3/8 y barras de media. No me interesa 5/8, ni 3/4, ni 7/8, ni número 8, ni número 6. Y estas son las posibles separaciones que tendrá ese estribo. Puedo cambiar, por ejemplo, la armadura portaestribos, que puedo trabajar, en este caso, con media, 5/8, 3/4 y 7/8. Puedo cambiar la armadura de piel, que puedo también trabajar con barras, por ejemplo, de 3/8 y media, o incluso 5/8, que esta armadura de piel sería la armadura lateral, la armadura que conocemos, por ejemplo, de paramento, y también sería la armadura por torsión. En la armadura superior de refuerzo, vuelve a pasar como con la armadura longitudinal de las columnas, y yo puedo establecer qué barras voy a trabajar. Puedo trabajar con media, 5/8, 3/4 y 7/8, por ejemplo. Y ya quedarme, incluso aquí la separación libre mínima entre barras, la separación que hay entre ellas, puedo incluso llevarla a 2.5 centímetros, que sería equivalente a 1 pulgada. Y también lo haría con la armadura inferior. Lo llevaría a 2.5 centímetros. Y tendría aquí barras de media, 5/8, 3/4 y 7/8. Bien, paseo rápido por todas estas opciones porque es evidente que tendría que pasar muchísimo tiempo
para comprender todas y cada una de ellas, les hago una muestra global para que vean que todo es configurable, tanto en las armaduras longitudinales, transversales, paramento, por corte, separaciones, disposición de estribos. Todo, cuanto más se especifique, en los resultados vamos a ver aspectos positivos. El tiempo que yo pase configurando esto por defecto, cuando yo haga proyectos, veré esos resultados de forma directa en mis planos. Disposición de armado. Aquí hablo de recubrimiento de vigas. Veo, por ejemplo, la selección del estribado, que voy a hacerlo a caras interiores y a ejes, para que los estribos cuando llegue a la columna queden hasta allí. Veo, por ejemplo, el tipo de gancho a 90 grados, que es típico en vigas. Vamos a ver longitud máxima de una barra. ¿Cuál es la longitud máxima de la barra, por ejemplo, que utilizan ustedes? Vamos a ver. En Venezuela es 12 metros, pero en muchos sitios es 9 metros. Entonces podemos establecer que, por ejemplo, no pase de 9 metros. Aquí vamos a decirle 9 metros. Solo para este ejemplo. El redondeo de las longitudes de las barras. Separación entre capas de armadura longitudinal. ¿Cuánto quiero separar una capa de la otra? Recubrimientos en vigas de cimentación. Todo es configurable. Dimensionado y comprobación. Armado de vigas. Armado de perchas. Fíjense, aquí es interesante decir que el montaje se va a hacer en sitio de lo que sería la armadura de la viga y que es específico establecer, por ejemplo, cómo vamos a trabajar en los extremos. Sí, no colaborante, no anclado, anclado hasta la cara, anclado en gancho, anclado en pata hasta el forjado. Y aquí hay un aspecto muy relevante. Porcentaje de área necesaria superior a cubrir con armadura base. Esto tiene que ver con cuánto porcentaje voy a establecer de la armadura base superior para cubrir la demanda. Ejemplo. Si yo en la parte superior, lo que sería en un acero negativo, necesito 20 centímetros cuadrados. Al colocar 50% como armadura base, el programa va a colocar el equivalente a 10 centímetros cuadrados. General. Y en los apoyos, que requeriría 20 centímetros, completaría con los otros 10 centímetros cuadrados. O sea, esto viene a ser el acero general superior de la viga en porcentaje de lo requerido y esto el acero general inferior de la viga en porcentaje de lo requerido. Si yo le pusiera 100 y 100, nunca habría aceros de refuerzo, porque todo el acero superior y todo el acero inferior cubriría las mayores demandas, que no sería bueno económicamente por temas de material, pero sería fácil por temas constructivos. Entonces, por lo general trabajo como 50 y 65%. ¿Por qué? Bueno, es práctica común, algo que yo he venido haciendo y que me ha dado resultados y bueno, uno va adaptando sus proyectos, digamos, a lo que le va resultando. Bien. Armadura de piel. Armadura transversal, longitud mínima de armado. Estribos. Mezclar estribos de distinto diámetro de una viga, si quisiera hacerlo, o lo quito. Disposición de estribado múltiple, estribos iguales superpuestos. Hay infinidades. De hecho, caemos en la parte que dice despiece de armado de vigas con sismo. Es importante establecer que la zona de confinamiento es 2 veces la altura, que es lo que típicamente se maneja, y las armaduras de montaje superior e inferior se desplazan al menos 2 veces la altura de la viga, pero específicamente el armado en la parte superior de la viga se hace en la zona central del vano. Esto es en función a lo que establecemos normalmente en el despiece de armado de vigas con sí.
Y ya con toda esta configuración, valoración de errores, criterios de ordenación de pórticos, en fin, como estamos viendo, hay infinitas cosas que configurar. Uno se sienta un buen día, configura la gran mayoría de estas variables y queda digamos, un formato predeterminado que se desarrolla. Por ejemplo, en el máster que tenemos de proyectos sismo resistentes de concreto armado, este es un tema bastante profundo a desarrollar. ¿Qué hacemos? Uno de los proyectos que desarrollamos en el máster se hace con CIPECAD. Entonces, bueno, agarramos la arquitectura, discutimos la posible solución estructural, levantamos toda la edificación, se hace el análisis y el diseño con diferentes normas, llegamos a los planos, despiezas de vigas, columnas, fundaciones, cómputos, verificación. Hacemos todo el proyecto y a lo largo de varias semanas se enseña a configurar todas y cada una de las tablas, el por qué variables se consideran al tomar una cosa u otra. Es decir, tomamos un tiempo importante para llevar a cabo todo un proyecto, como si se fuese a entregar, digamos, a una empresa de arquitectura que nos ha contratado. Ese es parte importante del objetivo del máster de proyectos sismoresistentes de estructuras de concreto armado y precomprimido que desarrollamos dentro de Sigurat. Entonces, es importante tomar esas aclaratorias. Aquí le digo terminar. Y tomando en cuenta esta configuración, yo procedería, ¿verdad?, a calcular la estructura, porque tengo ya toda la información. Simplemente lo que me restaría es ir a hacer el cálculo. Esto tomará un pequeño tiempo, pero bueno, lo podemos correr, ¿no? ¿Qué haríamos? Iríamos a calcular, le iríamos a calcular la obra sin dimensionar fundación, porque hasta el momento no hay fundaciones. Entonces le decimos calcular la obra sin dimensionar fundación y tomará unos pocos segundos, ¿no? Bueno, quizás unos minutos, ¿no? ¿A qué se refiere con armadura de piel? Lo había dicho, la armadura de piel es la armadura lateral. Es la armadura que colocamos en vigas muy altas, por lo general lateralmente, lo que conocemos como acero de paramento, pero en vigas con torsión sería el acero que se coloca lateralmente por torsión, acero longitudinal por torsión, que no se coloca arriba y abajo, sino en el lateral de las vigas, a la izquierda y a la derecha de la sección. En el máster abordará todos los aspectos teóricos, todos y cada uno de los aspectos teóricos. De hecho, cuando lo vemos, bueno, fíjense, ustedes pueden entrar acá, haciendo un paréntesis mientras terminaba esto de calcular. Y recuerden que bueno, se les invita a que revisen la información, porque de verdad hemos hecho esto con mucho ímpetu. Fíjense, Máster Internacional en Proyectos Sismoresistentes de Estructuras en concreto armado y Precomprimido. Y acá cabe destacar que está avalado académicamente por la Universidad de Carabobo. Es un máster de 600 horas. Tendremos CIPECAD, Midasoft de Midagen, en este caso. Tendremos Revit y también manejaremos el Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Tendremos todos estos programas adicional al MATCAD Express para desarrollar ciertas hojas de cálculo. Y pueden ver el catálogo que está acá. Se les invita a que revisen toda esta información. Entran directamente a Sigurat y buscan el máster de proyectos estructurales de concreto armado. Y bueno, verían aquí, quiero llegar un poco a lo que es el contenido general, para que vieran todo lo que aquí se va a desarrollar, que es un máster teórico práctico. Exponemos todo lo que a nivel teórico necesita saber un ingeniero para desarrollar proyectos y llevamos a la práctica muchos casos reales. Yo soy el director del máster y
Por eso les invito siempre a participar, porque digamos que lo que estamos haciendo lo hacemos con mucho empeño. Fíjense, aquí tenemos sismología, ingeniería sismo-geotécnica, introducción a la dinámica de estructuras, introducción al diseño sismo-resistente de edificaciones, lo que será el bloque 1. El bloque 2, ductilidad de secciones y miembros de concreto armado. Estudiaremos las dimensiones que deben tener vigas y columnas para que sean dúctiles. Esto que hablábamos al principio de predimensionado. Estudiaremos los sistemas estructurales, pórticos resistentes a momento, muros de corte, influencia de la mampostería, losas. Luego tendremos toda la parte de respuesta dinámica y sísmica de una edificación. Un caso práctico donde aplicamos una gran parte de las normas latinoamericanas y comparamos resultados. Tendremos 3 proyectos de uso comercial, residencial y destinado a oficinas. Para ello utilizaremos el CIPECAT, el robot y el MIDAS. La persona tendrá que hacer un proyecto completo utilizando estas herramientas. Tendremos cimentaciones superficiales profundas y geotecnia para cimentaciones. Tendremos también la parte de interacción suelo-estructura, que tiene que ver con la dinámica de suelo y el diseño de edificaciones con interacción suelo-estructura, que es considerar que la base no es rígida, sino que es una base con flexibilidad dependiendo de las condiciones geotécnicas. Y tendremos también el bloque de diseño por desempeño y control estructural. Aquí vamos a hablar de cómo revisar estructuras existentes, cómo revisar la respuesta no lineal de estructura, y hablaremos de los sistemas de aislación y control de vibración. Todo esto se hará en un año, en un tiempo de dedicación de 600 horas, y la persona que egrese de este máster estará en capacidad óptima de desarrollar la gran mayoría de proyectos convencionales a los que se dedica cualquier oficina de proyectos. Y tendrá las herramientas para seguir avanzando en estructuras singulares, porque daremos todo el contenido necesario para este fin. Y bueno, más adelante en el catálogo pueden ir revisando de una manera más precisa la información pertinente. En este caso, bueno, yo les paso siempre algunas imágenes simplemente para que lo vean como referencia. Bien. Y manejaremos, por supuesto, todo el entorno BIM, Building Information Modeling, tanto MIDAS-GEN como CIPECAT y como Robot, integrados a Revit, en lo que hoy en día se utiliza para la generación de proyectos, digamos, con interoperabilidad de diferentes disciplinas, tanto con arquitectura e ingeniería. Es, digamos, lo que está en boga hoy en día y lo que todas las empresas están apuntando a tener para hacer de sí mismas una organización mucho más competitiva. Bien, bueno, volvemos al CIPECAT. Y ya aquí había corrido la estructura. Estos no son errores como tal de cálculo, sino son advertencias de cálculo. Aquí vemos resultados. Dice, uno de los resultados más interesantes, si lo vemos en general, por ejemplo, sería ver la deformada. Yo aquí podría ver, por ejemplo, el modo 1. Y puedo verlo incluso en animación. Ese es el modo 1. Puedo ver el modo 2. Puedo verlo incluso con la estructura. En elementos finitos. Fíjense cómo se vería esto así. Ahí se ve la malla de elementos finitos que utilizó para la losa. Pero esta parte gráfica muy bien se puede complementar con esto que les muestro acá, que son los listados. Fíjense, en los listados hay algo muy importante, que es la justificación de la acción sísmica.
Cuando yo entro aquí, el programa me ha dado un resumen de toda su aplicación de la evaluación de la respuesta dinámica, sujeta, por supuesto, a la acción sísmica. Eso implica qué sismo he utilizado, los datos generales del sismo. Fíjense el espectro de cálculo, el espectro elástico, los modos, las masas participativas que superan el 95% que yo había establecido, el rango de periodos para el espectro de diseño, el centro de masa, centro de rigidez, excentricidades, la corrección por cortante basal, que es normativo, el peso sísmico y si requiriese de aplicar factores de modificación del corte basal. El corte sísmico combinado por planta y tengo todos los resultados dinámicos. Si quisiera ver, por ejemplo, las derivas, que serían las distorsiones de columna, tengo aquí al final lo que serían las derivas máximas por nivel. Derivas que ya son inelásticas porque están mayoradas por la utilidad. Puedo ver los listados datos de obra. Aquí podría haber una especie de memoria descriptiva con las acciones, normas consideradas, el viento, el sismo, todas las combinaciones de carga, todo lo que está general. Todo esto se puede imprimir, exportar a formato de texto, HTML, doc, PDF e ir armando una memoria de cálculo. En el caso, por ejemplo, de las revisiones de las vigas, que puedo ver el listado de esfuerzo y armado de vigas, también está aquí. En fin, puedo hacer muchas cosas, pero dentro de esto, en resultados, por ejemplo, puedo ver en envolvente la flecha entre dos puntos. Fíjense, por flechas. Tengo 1000 cosas que ver. En isovalores, si yo viera, por ejemplo, esfuerzos, y eso lo hago ante alguna combinación de carga, como por ejemplo la combinación 1.4 y esta, yo pudiera ver, por ejemplo, en un ancho específico de 2 metros, si fuese el caso, la integración. Y esto me daría el cortante, como pudiera darme el momento. Pero podemos establecer las isolíneas. Todos los resultados estarían en isovalores. Y a nivel de la viga, bueno, algo fundamental. Yo puedo entrar a vigas, editar vigas y, por ejemplo, ver los resultados de esta viga. Fíjense que es interesante, porque en este formato que me está presentando el programa, identifico muchas cosas al mismo tiempo. Una, que ya hay una propuesta de acero superior, así como una propuesta de acero inferior. Veo los solapes en la parte superior en el medio, veo los solapes en la parte inferior fuera de la zona de confinamiento de 2H. Veo que ya hay un acero por corte. Y en la parte inferior veo en línea de color rojo la demanda, lo necesario, y en verde lo que se ha colocado en el programa. Entonces, esto que está marcado en este momento es la armadura longitudinal y está por condición de resistencia y cuantía mínima. Fíjense que si yo, por ejemplo, acá yo modificara este acero y le colocara acero de 3/8, lo que he incorporado, que es el color verde, está por debajo de lo rojo. Si yo lo vuelvo a modificar y le pongo, por ejemplo, 5/8, voy subiendo esa capacidad. Y si le vuelvo a establecer lo que tenía, que era 7/8, logro volver a cubrirlo. Fíjense, por ejemplo, esta longitud
de 3,25 m o 325 centímetros, si yo cambiara esto a 300, fíjense cómo aquí estoy por debajo. Yo pudiera ahora cambiar esta longitud y ponerla 150, hacerlo simétrico, y ahora sí he cubierto la demanda. Yo puedo ir ajustando cosas. Estos elementos de signo, vamos a actualizar los errores. Esto que aparece aquí dice que no cumple por anclaje de la armadura inferior. Habría que hacer correcciones. Aquí no cumple por anclaje tanto superior e inferior, y aquí no cumple por anclaje tanto superior e inferior. Pero todo lo demás está cumpliendo. Si yo cambiara, por ejemplo, este acero por cortante, y en vez de tener una separación cada 11, tuviese cada 17 centímetros, en la zona de confinamiento, si yo lo cambiara manualmente y aplicara la actualización de errores, aquí ahora, además de problemas de anclaje, me dice que no cumple criterios de diseño por sismo de la 2009, el artículo 21. Eso implica que yo puedo entrar en comprobaciones y en esta zona buscar la comprobación que no se cumple, y me dice efectivamente, dentro de toda la comprobación, que el máximo valor de separación normativo es 113 milímetros y yo he establecido 170 milímetros. Está claro que al superar los 113 milímetros no cumple, pero todo lo demás sí cumple. Entonces puedo ver cualquier cosa. Refuerzo, digamos, estado límite de agotamiento frente a cortante. Puedo ver estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales, combinaciones sísmicas. Toda la información bien detallada por artículo. Es una especie de memoria de cálculo completa de cada viga. Incluso la sección, si yo quiero incorporar más secciones, puedo borrar estas que están aquí y ahora puedo agregar nuevas. Me interesa una aquí, por ejemplo, otra acá y otra acá. Y este acero que yo había cambiado, que está mal, yo puedo ahora modificarlo y volverlo a colocar como cada 11 centímetros. Y en ese caso, bueno, ya estaría, digamos, competente. Esto se puede imprimir, se sacaría toda la información. Está todo perfectamente indicado. Aquí la bloqueo porque ya, para que ya no tenga modificaciones. Y si quisiera saber las áreas necesarias y efectivas, me basta solo con ubicarme en cualquier punto y aquí dice necesita 1439 y hemos colocado 16.31. Toda la información está muy bien presentada. Eso mismo pasaría con columnas. Por ejemplo, si yo tocara esta columna, fíjense que esta columna, ella tiene ciertos problemas a partir de este nivel. Vamos a ver qué está pasando allí. Fíjense, en principio me las agrupa, digamos, me agrupa columnas. Aquí tengo la columna abajo en la parte inferior izquierda que estoy tocando. Aquí veo en la parte inferior diagramas de interacción de la columna, todo su análisis en función de las combinaciones, y podría ver comprobaciones. Si yo me paro aquí, veo qué pasó en esa columna. Hay comprobaciones que no se están cumpliendo. Vamos a ver. Criterios de diseño por sismo. Si me paro en cualquiera y revisamos qué pasó en esas columnas, vemos que no está cumpliendo
el área total de la sección transversal de refuerzo de estribos cerrados de confinamiento. Necesita tener 4.13 y tiene 3.80. Entonces, evidentemente debo suplir. Pero fíjense toda la presentación que tiene en función a la comprobación de la norma, porque no es solamente un tema de área de acero requerido por cálculo, sino también de disposición, si no cumplieran las separaciones, los ganchos, digamos, la ubicación de los aceros. Entonces, ¿qué hago? Puedo entrar acá y modificar este estribo. ¿Qué podría hacer? Bueno, una opción válida pudiera hacer un estribo que fuese, digamos, en este caso, como un rombo, o yo aquí puedo ir colocando, por ejemplo, que sean 4 barras y 4 barras, pero de 5 octavos. Vamos a ver para que vean este cambio, que va a ser favorable a lo que voy a hacer ahora. Cambio a 5 octavos, 4 barras, 5 octavos. Y ahora, al actualizar, fíjense qué pasa ahora. Vuelvo a entrar allí a comprobación, veo las que no se cumplen, veo que esta está cumpliendo 5.07, 4.13, pero ahora, o sea, esta ya está cumpliendo. Necesitaba 4.13 y puse 5.07 porque ahora hay más acero transversal. Pero la separación no podía pasar de 96 milímetros y tiene 100 milímetros. Entonces es muy simple decir aquí que esto es 9, esto es 9, esto es 9 y esto es 9. Y fíjense, ya tengo aquí. Si yo no quisiera ganchos, yo pudiera borrar estos ganchos e incorporar un estribo cerrado. Vamos a intentar hacerlo otra vez. Vamos con calma. Ah, claro, este es genérico, sí. Vamos a hacer este estribo de aquí hasta acá. Así que no lo logro agarrar. Un segundo. Ahí está. Fíjense, he incorporado un estribo cerrado en vez de ganchos, que pudiera ser más recomendable aún. Pero lo otro tampoco estaba mal. Entonces, si quiero ver esta información, ahora puedo ver el despiece. Fíjense, el acero como arranca, hay un despiece en la parte central. Aquí veo el estribo general y los ganchos, veo toda la información. Y esto es lo que aparecerá en los planos. Esto es lo que aparecerá en los planos. Y esto, bueno, pudiera aplicarlo a las demás columnas. También veo una vista 3D. Cómo se aprecia esta columna. Y tengo toda la información. También la puedo bloquear para que no haga ningún cambio y ya me quede perfecta. Puedo guardar y salirle de la edición de pilares. Así como hice este cambio de esta columna, cambiaría todas las demás. Fíjense que también es importante, en el caso de la columna, que no lo mostré, pero también vale la pena destacarlo. En el caso de columna, tocamos esta misma. Y cuando hacemos cualquier verificación de comprobación, tenemos estado límite de agotamiento frente a cortantes, los criterios de diseño por sismo, resistencia mínima a flexión de columnas.
Y aquí cabe que buscar, en este caso, que no sea la fundación, sino un nivel superior. Vamos a seguir buscándolo para que hasta que aparezca. Aquí está. Aquí hacemos el chequeo de la resistencia a flexión de las columnas en las caras de los nudos, que deben satisfacer la ecuación que la sumatoria de momentos en columna sea mayor a 1.20 veces la sumatoria de momentos en vigas. Está claro que eso es algo importante y aquí está chequeado. Al igual que muchas otras cosas. Bien. Veamos qué más preguntas tenemos. Respecto al traslado por las columnas, bueno, hay mucha información que nos están preguntando y bueno, y digamos que el ingeniero Charles Kotzer, que me asiste en la sesión, estará dándole respuesta a muchas de estas preguntas, ¿no? ¿Tiene opción para diseño por capacidad? Esa es una gran pregunta. Ya hace el diseño por capacidad, porque todas las verificaciones que hace, por ejemplo, para diseño por cortante, resistencia mínima de columnas, las hace con el acero real. Fíjense que cualquier otro programa utilizaría el acero de cálculo. CIPECAD ya utiliza el acero real colocado para hacer todas las verificaciones de los mecanismos frágiles y por lo tanto ya de manera directa plantea un diseño por capacidad. Siempre. No trabaja con el acero de cálculo, trabaja con el acero a colocar, el acero a disponer en el plan. Si tuviésemos necesidad de imponer, vamos a decirlo así, zapatas, o en este caso, como lo habíamos dicho, pilotes. Bueno, es muy sencillo, ¿no? Vamos al nivel de fundación. Y lo primero que hacemos es lo siguiente. Aquí le digo fundación, elementos de fundación. Hacemos uno nuevo. Digo que va a ser elementos de una sola columna. Y como van a ser cabezales y pilotes, le digo cabezal. Selecciono el tipo de pilote. Como no he configurado hasta ahora ninguno, le voy a decir crear y voy a crear uno que sea P60. Voy a crear un pilote de 600 milímetros. Le debo dar la resistencia. Debo dar la resistencia. Voy a decir, lo tomaríamos por supuesto en función a lo que típicamente se maneja. Estamos hablando de que un pilote de 60, vamos a sacar esa cuenta, que sería el diámetro al cuadrado por pi entre 4. Estamos hablando de un área de 2827. Y si multiplicamos esto, por ejemplo, por 40 kilos centímetros cuadrados, que es un valor bastante razonable, estamos hablando de 113 toneladas, lo que podría resistir en términos generales un pilote de 60. Voy a ponerle aquí 115. Y normalmente en situaciones sísmicas, ese valor puede ser un 50% más grande. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, 170 toneladas. Ojo, estoy colocándole valores genéricos. Un estudio geotécnico daría los valores de resistencia en condición de servicio y condición última del pilote. Esto sería 1800, que sería 3 veces el diámetro. Esto entra a 15 centímetros. Y yo puedo entonces ahora introducir aquí los cabezales simples. Porque ahora, en uno nuevo, o sea, voy a volver a entrar para que esto me permita entrar de nuevo. Uno nuevo, ahora
le digo selección del tipo, perdón, selección del pilote, sabemos que es el P60, con 15 centímetros de penetración. Y el tipo sería doble, cabezal de 2 pilotes. Y ahora simplemente le doy a aceptar, lo impongo aquí y lo impongo aquí. Y puedo unir esto a través de vigas cantilever. Fíjense, aquí tengo, por ejemplo, este tipo de vigas y puedo ir buscando esta viga, por ejemplo, cualquier viga de las que aparece allí, pero esta es una buena opción. Y lo que hago es unir esto así. Uno con mis vigas de riostra, vigas, digamos, a nivel de cimentaciones. Y ahora lo vería todo en 3D. De hecho, fíjense que si le digo fundación, elementos de fundación, y por ejemplo le digo editar, y toco cualquiera, por ejemplo esta, ya me aparece una información global, que yo puedo ahora adaptar al armado. Por ejemplo, le digo que estos son 6 número 3/4, 6 número 3/4 y 6 número 3/4. Y fíjense cómo se ve ahora. Esto se ve, vista 3D, se ve así. Y yo puedo ahora darle comprobación. Me dice se cumplen todas las comprobaciones. Y puedo ver todo lo que presenta el programa de la resistencia de los tensores, límites del espaciamiento de refuerzo, recubrimiento. Veo toda la información. Y ahora, este elemento que está corregido, yo le puedo decir ahora igualar. Tomo este e igualo a este, y al final genero todos los cabezales de un pilote de forma similar. Lo mismo haría con el de doble pilote. Entro, fíjense, me aparece esta información genérica, adapto el armado, le digo armado superior, ejemplo, 8 de 1 pulgada, armado superior 8 de 3/4, esto sería 6 de 5/8, esto sería número 3/4 cada 12, y cómo se va viendo esto, fíjense. Esto quizás todavía le falta un poco. Colocar aquí 12 y 12. Y ya esto se empieza a ver mucho más real. Fíjense cómo se ve. Empieza a verse cómo típicamente se aprecia un diseño de esto. Y si le digo comprobación, se cumplen todas las comprobaciones y vería todo. Viga armada superior, los puntales, toda la información. Esto es lo que haríamos siempre, por ejemplo, en una hoja de cálculo, solo que está aquí presentado muy bien y paso a paso en el CIPECAD. Y también, por supuesto, si quisiera editar, bueno, pues cabe destacar que también igualaría esta a esta. Y también podría entonces en fundación, vigas cantilever, editarlas. Y pudieras quizás editar esta viga que está representada aquí como una viga de riostra. Pero en general ahora fíjense, puedo decirle vista 3D de la cimentación y su armado. Esto me permite ver todo el diseño de la cimentación con sus cabezales, sus vigas de riostra, todo como nace desde la base de la estructura. Y por qué no, podría complementar incluso añadiendo un núcleo de escalera.
que lo he pensado colocar, por ejemplo, aquí. Fíjense, le digo escaleras, escalera 1, le voy a decir que el ancho de la escalera, por ejemplo, sea 1.5, que la huella sea 0.28, que es lo típico, la contrahuella sea 0.175, que todo se haga con losa. Bueno, aquí puede ser con ladrillo mejor. El peso de las barandillas, el peso del acabado, el peso de la sobrecarga de uso, que puede ser, por ejemplo, 0.4, serían unos 400 kilos por metro cuadrado. Tramos. Aquí me busco, por ejemplo, buscar algo como esto, pero sin recrecido. Y añado. Van a ver dos tramos consecutivos. Bueno, ese llega al segundo nivel. Y por lo tanto, si llega al segundo, esto podría llegar al segundo nivel. Si pudiéramos llegarlo hasta el tope, o simplemente un solo tramo. Pudiéramos hacer un solo tramo de escalera. Si lo queremos ver así. Lo añado. Y utilizo. El espesor de la losa sería, por ejemplo, 0.18 también. Pongo escalera 1. Utilizo 10 escalones para que cubra los 3 metros 50. Lo hago con un descanso libre y le doy a aceptar. Y fíjense que esto queda así. Me basta colocar aquí la ortogonalidad. Esto lo colocaría, por ejemplo, aquí. Lo coloco así primero y después lo puedo mover. Y yo puedo mover esto. Por ejemplo, así. ¿Cómo se ve en 3D? Fíjense. He dispuesto una escalera que arranca de aquí y llega a este nivel. Si quisiera otro nivel, simplemente le hubiese puesto 2 tramos consecutivos. ¿Qué pasa con esa escalera? Muy simple. Ahora entro a escalera y le digo esfuerzos y desplazamientos. Y puedo ver su análisis por elemento finito. Y puedo ver lo más interesante, que es el despiece de la escalera. Aquí vería todo el acero que ha dispuesto la escalera. ¿Cuánto nos lleva a hacer esto manualmente cuando hacemos un proyecto? Muchísimo. Le quitan los 18 centímetros. Quitaría toda la información. Muy bien. Y puedo configurar los planos. Los planos. Puedo entrar y ya como final les planteo, por ejemplo, lo siguiente. Por ejemplo, le digo planos de planta. Voy a decir que en este caso, por ejemplo, sea cimentación. Escala 1.50. Le voy a decir que aceptar. Bueno, aquí le puedo dar detalles. Y fíjense que yo puedo buscar detalles. Aquí podemos buscar detalles interesantes. Vamos a suponer que sea este. Te lo añado. Vamos a buscar otro. Estoy buscando aquí cualquier detalle, pero que sea, digamos, relevante. Estoy buscando para que se vea. Vamos a buscar ahora planos de planta, pero a nivel de lo que sería el replanteo. Bueno, me faltó planos de planta de cimentaciones que al final no le di. Esto es de WG. Estoy agregando un poquito de todo.
Vamos a decir planos de pórticos, escala, vamos a decir que 1.50, la sección, vamos a decir que 1.25. 10 piezas de armado. Aquí también puedo meter más detalles. Vamos a buscar aquí. Estoy tomando cualquier cosa solamente para que vean cómo va quedando un plano de estos. Metemos uno más. Vamos a hacer el cuadro de columnas. WG. Y metemos, por ejemplo, las cargas a fundación con las dimensiones. Nos faltaría solamente el despiece de columna. Despiece de columna. Esto lo vamos a hacer 1.50, 1.50 y la columna en toda su altura. Y bueno, lo estoy haciendo por supuesto de una forma muy rápida para que vean estos resultados y se impresionarán de que toda esta información sale de una forma directa, que es lo que a nosotros nos llevaría muchísimo tiempo hacer en un proyecto real. Pero al final el cálculo sale relativamente sencillo, pero esto no es algo simple de aplicar. Que veríamos todo, desde el cuadro de columnas, por ejemplo, cuadros de columna. Puedo ver aquí los despieces de losa. Fíjense cómo se ve esto con los detalles constructivos. Detalles constructivos, que metí algunos allí, pero aquí está toda la información. Y todo esto se puede exportar a AutoCAD. Se puede, digamos, imprimir todos los en un archivo de WG y se ve perfectamente en AutoCAD. O sea, esto no es algo sencillo de tener ningún programa, pero bueno, aquí tenemos la ventaja en CPK de que esto se ve con tablas de armado, con información, con cómputos, con todo. Tablas de columna, incluyendo las fundaciones, por supuesto, que también estarían acá. Bien. Y me faltó solo comentar que podemos hacer secciones del edificio. Yo puedo venir aquí a grupos, sección del edificio, y por ejemplo añadir una sección del edificio que sea por acá, y ver un pórtico, ponerle un nombre. Incluso puedo hacer un corte por la escalera. Y ver cómo se aprecia la escalera en ese corte. Entonces, bueno, con esto quise darle una visión global de lo que implica modelar una estructura, aplicar las cargas, acción sísmica, ver la respuesta dinámica, ver el diseño de vigas, de columnas, escaleras, zapatas, bueno, en este caso cabezales, pilotes, en fin, todo. Muy bien. Se puede diseñar mampostería, se puede modelar la mampostería, aunque no diseñar específicamente, pero se puede incluir la mampostería en la estructura y ver la incidencia que también tiene sobre la estructura. O sea, hay muros de mampostería. O sea, cuando yo voy a modelar, por ejemplo aquí, muros, yo pudiera meter un muro y fíjense, hay muros de hormigón armado, de tensión plana, de bloques de hormigón y hay muro de mampostería. Hay el concepto de muro de mampostería. Yo puedo tener una estructura de muros de mampostería. En otra sesión haré una edificación con muros y veremos qué pasa en una estructura de mayor altura cuando incluimos los muros. En esta sesión, digamos que me voy a concentrar en una estructura de pórticos de 3 niveles.
Muy bien. Entonces, bueno, cabe destacar algo importante. Fíjense, dos cosas. Al final vamos a pasarles una encuesta para ver un poco digamos, la opinión que tienen de este seminario. Les pido por favor que la contesten algo breve. Y lo otro también es invitarlos a participar en el simposio que tenemos de ingeniería. Tenemos un simposio, un primer simposio virtual internacional de estructuras sismoresistentes de edificios y puentes. Este simposio se va a llevar a cabo el 15 y el 16 de abril. Y de verdad que les recomiendo, digamos, participar. Tiene una inscripción muy básica y muy sencilla de 25 euros, pero que esto permite incluir un certificado de asistencia avalado por la Universidad de Carabobo, y la persona que entra al seminario, en este caso al simposio, tendrá la posibilidad también de descargar el material que se va a exponer durante el simposio de todos los ponentes, ¿no? Aquí tienen, digamos, lo que será el formato de certificado de asistencia y un poco la hoja de vida de cada uno de los ponentes que van a participar en este simposio, tanto el 15 como el 16 de abril. El 15 enfocado a edificaciones sismoresistentes y el 16 a puentes. Es muy sencillo, simplemente deben aquí inscribirse. El pago se hace a través de PayPal, no es necesario tener cuenta PayPal para pagar, pueden pagar con tarjeta de crédito. Y bueno, se va a tocar cada uno de estos temas. Aquí lo ven. Tanto el contenido en edificios, fenómenos de interacción, diseño geotécnico, amenaza sísmica, diseño sismoresistente de edificaciones, el manejo de software SIPE, medidas GEN, Road Structural, y en el puente veremos también todo lo asociado a este tipo de estructuras. Se hará virtual, el horario de España será de las 15 horas a las 22 horas, y algo muy importante a destacar es que se grabará el simposio, y a las personas que, digamos, entraron y se registraron, hicieron su pago y oficializaron su inscripción, estas personas tendrán después posibilidad de ver todo el simposio si es que por razones de trabajo y de horario alguna ponencia no tuvieron oportunidad de verla. Muy bien, entonces en esta misma tónica de lo que hemos estado haciendo en estos seminarios, bueno, vamos a hacer ahora un primer simposio virtual muy interesante con transmisión en vivo, en streaming, de todos estos ponentes. Tendremos alrededor de unas 12 horas de presentaciones. Muy bien. Sepan entonces que entran a e-sigurat.com/simposio y ven toda esta información. Bueno, de mi parte les agradezco su participación y simplemente entonces quedamos para una siguiente ocasión donde presentaremos algún otro edificio, bien sea en CIPECAD o en Midas o en Robot o en Revit. Ya saben, por favor nos ayudan con la encuesta. Los interesados en el máster tienen toda la información, los interesados en el simposio tienen toda la información. Estamos siempre para servirles y quedamos pendientes para otra oportunidad. Muchas gracias.